Para hablar de economía ya me acompaña en el estudio mi compañero Luis Méndez Zurich. Luis, nos volvemos a encontrar. Así es, Valentín, un placer. Y vamos a iniciar hablando justamente de Venezuela porque sigue la cuenta regresiva para que venza el plazo que le dio Estados Unidos para que la nación ofrezca garantías electorales. Así es, recordemos que como parte de los acuerdos de Barbados, Estados Unidos relajó algunas de las sanciones, entre ellas a la venta y exportación de petróleo que le han permitido a Venezuela obtener recursos económicos y aliviar en parte la crisis de escasez de productos y servicios que fue derivada de una contracción en los últimos años. De hecho, el alivio de las sanciones fortaleció el proceso económico que viene registrando Venezuela desde el año 2021 hasta situarse en un 12% de crecimiento de acuerdo con la CEPAL en el año 2022 y de 5% en 2023, este dato de acuerdo con el propio gobierno venezolano. Ahora bien, Washington ha sido claro en el restablecimiento de las sanciones y no existen garantías electorales para la oposición que hasta ahora no se han presentado. No obstante, y de acuerdo con diversos análisis, uno de ellos publicado por el Washington Post y del que se hace eco la agencia de noticias EFE, la Casa Blanca quiere presionar a Maduro por sus incumplimientos en los acuerdos de Barbados, pero sin que ello genere presión en la economía interna o en los ciudadanos venezolanos para así evitar un nuevo incremento de la migración venezolana hacia Estados Unidos. Otro punto que destaca el Washington Post es evitar un incremento en el precio de la gasolina en Estados Unidos que impactaría la inflación en ese país que ya registró un incremento a tasa interanual de 3,5% hace algunos días. Pero más allá del dilema en la Casa Blanca, el objetivo de Estados Unidos es limitar la obtención de dólares por parte del gobierno venezolano para que pueda acceder a bienes y servicios en el mercado internacional. Luis, esta relajación de las sanciones que se ha producido hasta este momento, ¿qué beneficios ha traído para la economía venezolana? Valentina, después de años de contracción económica, ya hablamos de un crecimiento económico positivo en ese país desde el año 2022, pero el beneficio más importante quizás es el de la recuperación parcial de la industria petrolera, que experimentó un incremento de 18% durante el primer trimestre de este año. Por otro lado, hay que señalar que el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica Andrés Bello, ubicada en Caracas, prevé un crecimiento de la economía venezolana de 4,5% en este 2024, un dato que podríamos definir como intermedio entre lo anunciado por la CEPAL en septiembre de 2023, que fue de un 2,7%, y los datos emitidos por el gobierno de Caracas, que estima un crecimiento de 8% para este año. Nosotros vamos a hablar de otra estimación y es en Brasil porque el gobierno está buscando un aumento del salario para el próximo año. Así es, ese aumento, de acuerdo con el Ministerio de Finanzas y de su propio ministro Fernando Haddad, sería, de acuerdo con la administración de Luis Ignacio Lula da Silva, un incremento de unos 1.502 reales. El precio actual del dólar en ese país sería alrededor de unos $290. Así quedará fijado en el proyecto de ley de directrices presupuestarias que fue enviado al Congreso. No obstante, el salario mínimo podría variar en 2025, ya que este incremento depende de las proyecciones de inflación y de las revisiones del crecimiento económico en el año 2023. Hablamos ahora de Estados Unidos. Ese país ofreció datos del comercio minorista en el mes de marzo. Sí, durante el tercer mes del año los estadounidenses incrementaron el gasto a un ritmo mayor del esperado por los analistas. De acuerdo con las estadísticas, las ventas minoristas aumentaron en marzo un 0,7%, unos 0,3 puntos porcentuales por encima de la proyección de los expertos, pero este dato, aunque fue visto como positivo, estuvo por debajo del dato del mes de febrero, que fue revisado al alza y se ubicó en un 0,9%. Durante el tercer mes del año, los compradores estadounidenses obviaron las presiones inflacionarias y también se vieron beneficiados por el mercado laboral fuerte y también del aumento de salarios que influyó en el impulso del gasto durante marzo. Vamos a cambiar de continente. En Zimbabue, este país está luchando por controlar la inflación. Ante el retraso de la entrada de la nueva moneda, el Zimbabwe Gold, el país ha tenido que utilizar el dólar como moneda para acceder a bienes y servicios. Recordemos que este país es uno que presenta la tasa de inflación más alta en el mundo y ello ha traído una caída en el precio de su moneda. El Zimbabwe Gold tenía previsto ingresar la primera semana de abril, pero postergó, de acuerdo con los datos del Banco de la Reserva de ese país, para la última semana del presente mes de abril su ingreso. Por ello, los ciudadanos están realizando sus compras en dólares estadounidenses para poder controlar la inflación. Vamos a cerrar con la cifra del día.
Valentina, esta tiene que ver con datos de la venta de teléfonos móviles y los envíos internacionales de este producto se ubicaron en 289,4 millones de unidades durante el primer trimestre de 2024. Ello representa un incremento de 7,8% si lo comparamos con las 268,5 millones de unidades que fueron enviadas durante los 3 primeros meses del año 2023. Pues Luis, a usted muchas gracias por esta ampliación económica. A ti, Valentina, un placer.